Hola a todos, soy Pablo Ardengui. En esta oportunidad vamos a charlar sobre el surgimiento de la agricultura. Armé esta presentación a partir de la lectura del capítulo 5 del libro de Fiedel. El capítulo se llama Los orígenes de la agricultura y la vida aldeana. Está focalizado en el continente americano. Si bien voy a hacer referencia a otros espacios geográficos, me voy a referir puntualmente a América. La mejora de las especies que serán usadas como alimento ha sido un motivo común en la historia de la humanidad. Nosotros, los seres humanos, a lo largo de la historia hemos manipulado animales y plantas para satisfacer necesidades eh, propias. Por ejemplo, proteger las especies que más nos convienen por un tema de tamaño, por un tema de alimentación. La cuestión de los animales, de proteger a aquellos animales jóvenes, por ejemplo, en edad reproductiva, y esto se va a remitir a un momento muy puntual de la historia que es a partir del llamado Neolítico, que estamos refiriéndonos a 10.000 años antes de Cristo aproximadamente. Sin embargo, en América ese Neolítico se lo conoce como el periodo arcaico. Sería una especie del Neolítico americano. Entre el 8000 y el 1800 a.C., los humanos van familiarizándose con el ciclo vital de las plantas y de los animales, es decir, se va a observar qué plantas son las que convienen, cuáles es más redituable proteger y garantizar su reproducción. Claro, yo me estoy refiriendo a un periodo muy extenso, 8000 al 1800 a.C., estamos hablando de varios miles de años. Claramente este es un proceso que llevó mucho tiempo y no se da de un día para el otro, si bien las transformaciones producidas en la humanidad a posteriori fueron realmente revolucionarias. Este periodo arcaico se caracteriza también porque aparecen las primeras técnicas de almacenamiento, corrales para el caso de animales. Bueno, en el caso de los cereales muchas veces se hablaba de la cerámica. Acá, por ejemplo, en esta imagen que me acompaña se puede ver cómo se encerraban a los animales y cómo vivían con una relativa estabilidad las personas. Así que también se habla de que la vida sedentaria aparece en este periodo. Ahora bien, ¿cuáles son los lugares en los cuales se desarrolló la vida sedentaria en América? ¿Cuáles fueron los primeros lugares? Pues bien, tenemos en el Valle de Tehuacán, en lo que hoy es México. Claramente en los años que me estoy refiriendo en esta clase no había México, pero puse este mapa para que lo ubiquen en qué parte está el Valle de Tehuacán y la Cueva del Guitarrero en la sierra del actual Perú. Allí se da la domesticación de las primeras plantas y animales en estos dos espacios, que particularmente serán corazón posteriormente de las sociedades americanas más complejas. Durante este periodo arcaico tenemos un aumento considerable de la población. Hay algunos que lo relacionan con justamente la posibilidad de producir la comida, de producir los cereales, de poder garantizar la reproducción de las especies animales a un mejor clima. Algunos hablan de una cuestión climática. Sí tenemos durante este periodo arcaico un aumento de la población considerable, redes comerciales. Cuando uno habla de redes comerciales tiene que pensar no en una cuestión capitalista de decir un comercio para obtener más dinero. Muchas veces el comercio significa poder establecer relaciones de jerarquía con los lugares en los cuales son provistos de elementos que se fabrican en un lugar puntual, ¿no? Y también la aparición de centros ceremoniales, como se puede ver en esta imagen, donde marca claramente una jerarquización, donde había sacerdotes o una élite religiosa que seguramente en ese recinto circular que se ve en esta imagen podían realizar algún tipo de ceremonia. Pero este periodo sí que es muy extenso en el tiempo, se va a caracterizar por todas estas cuestiones. Antes de continuar avanzando, me gustaría hacer alguna referencia a conceptos básicos. El primero es el de la agricultura. Nosotros nos estamos refiriendo a la agricultura y como se puede ver en esa imagen,
La agricultura es una serie de relaciones entre el hombre, la tierra, la vegetación y los animales. Es la transformación de todo un ecosistema. Eso sería la agricultura, ese vínculo que hay entre la naturaleza y los seres humanos. Un cultivo, en cambio, es la actividad que modifica un entorno físico para fomentar el crecimiento y desarrollo de estas plantas y animales. La domesticación, que es un término que yo me refiero constantemente, es cuando aparecen mutaciones genéticas, generalmente pasa esto en la naturaleza, y puede hacer, por ejemplo, como se puede ver en esa imagen, que un maíz crezca por algún tipo de mutación más grande y que ese maíz sea más rentable o más productivo para las personas. Entonces lo que van a hacer los seres humanos de la observación es seleccionar las especies más rentables y tratar de garantizar la reproducción de este tipo de especie. Así que una especie domesticada pierde su capacidad de diversificarse porque es una especie controlada por la manipulación humana. Cultivar no es domesticar una planta, pero una planta domesticada solo existe mediante el cultivo. Acá se puede ver en esta imagen, y ahora después lo vamos a ver más adelante, cómo se fue modificando el maíz a lo largo del tiempo. Un cultígeno es una planta que presenta cambios genéticos después de siglos de manipulación humana. Una manipulación sin domesticación es una especie de agricultura incipiente, es decir, tenemos todo un periodo que arcaico se caracteriza en gran medida por esto, donde cazadores y recolectores van a ir cuidando de animales y plantas. Entonces, no necesariamente eran agricultores, pero sí, por ejemplo, se podía controlar la reproducción del maíz más rentable. No necesariamente éramos pastores en esta época, pero se podía llegar a cuidar de no matar, por ejemplo, una hembra preñada o un animal joven que podía reproducirse o que tenía una mayor capacidad de reproducción a lo largo del tiempo. Este periodo se lo conoce el de manipulación sin domesticación. Entonces, ¿cómo y dónde nace la agricultura? Acá un poco nos vamos a ir de América y vamos a pensar en que en realidad la agricultura se cree que viene de la cultura natuficiense, 10.000 años antes del presente, que acá la vamos a encontrar en el cercano oriente. Tenemos China también, 7.000 años antes del presente, y América, 6.500 años antes del presente. Hay una pregunta que se hace en los arqueólogos, es de si la agricultura se difunde o no se difunde a lo largo del espacio, porque cómo es posible que en un lapso de varios milenios, pero en un tiempo puntual, haya aparecido la agricultura en espacios tan diversos. Algunos piensan que se va a difundir efectivamente el cultivo a lo largo del espacio, pero esto poco pone en discusión la idea de por qué, si por ejemplo el área del cercano oriente, donde se cultiva trigo, cebada y otros productos, no pasaron a China o a la India o América, donde sí se van a desarrollar, por ejemplo, arroz o soja, y en el caso de América maíz, ¿no? Entre otras cuestiones. Entonces, algunos lo que piensan es que lo que se difunde es la idea y no el producto, aunque sí hay productos importados en distintas partes del mundo. Así que en este punto me gustaría desmitificar algunas cuestiones respecto a la agricultura. Una cuestión que haga circulado a lo largo del tiempo es que la agricultura era igual a bienestar, es decir, que a medida que los seres humanos dejaban de ser cazadores recolectores y pasaban a ser agricultores, iban a tener comida asegurada, iban a tener más tiempo libre para ocio, para desarrollar otro tipo de actividades. En cambio, los cazadores recolectores vivían al límite de la subsistencia, buscando alimentos con muy poco tiempo libre. Acá podemos ver los huesos de los primeros agricultores que van a mostrar
que van a estar un poco más reducidos, menos calcio en la dieta, dado que cuando aparece la agricultura la caza se reduce y dejamos de comer la misma cantidad de carne que antes. Además, los primeros agricultores estaban supeditados a plagas, como se ve acá en esta imagen la langosta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué nos hacemos agricultores? Fiedel va a decir que en realidad la agricultura no se trató de una cuestión de elección. No es que las personas pudieran decir, bueno, tenemos la opción de ser cazadoras recolectoras o ser agricultoras, entonces haciendo una especie de costo-beneficio nos dedicamos a la agricultura. En un periodo donde la población crece, que esto tiene que ver seguramente con cuestiones climáticas, en un periodo en donde también florece mayor cantidad de plantas a partir de mejoras del clima, en un periodo donde además el espacio vital para que circulen las personas se reduce, dado que cuando aumentan las temperaturas sube el nivel del mar, así que el espacio también se va a ver más reducido. En este momento, pero sobre todo donde la población aumenta, y también no hay que olvidarse de la extinción de la megafauna, grandes animales. Antes una banda de cazadores recolectores cazaba un mamut y podían comer muchas personas durante un tiempo. Ahora ya los animales en climas más cálidos van a ser más pequeños. Con lo cual, sobre todo, repito, un aumento de la población en este contexto, la agricultura pasa a ser la única opción para muchos de los pueblos. Entonces no se trató de una cuestión de elección, sino que era o te transformabas en agricultor y pastor o corrías el riesgo de morir. Con lo cual, para este autor, nos transformamos en en agricultores y pastores, básicamente porque no hubo otra opción. Un poco con esta parte quería hacer un cierre para esta primera parte de esta presentación, que va a ser acompañada por una segunda que van a ver a continuación. Los saluda Pablo.